¿Usted se imagina donde un ser humano no tuviera columna vertebral? Pues no podríamos andar, caminar, andaría, imagínese, todo el cuerpo estuviera que suelto. Lo que mantiene, entre comillas, o que lo que sostiene todo el cuerpo humano es su columna. Por eso es tan importante. Si alguien se daña su columna, queda inválido, ¿cierto? No va a poder caminar, a veces queda lo que llaman cuadrapléjico, o sea, es un tema bien delicado. Y yo siento que nosotros, o en muchas oportunidades, aunque creemos en Dios, parecemos cuadraplégicos, porque se nos olvida la manera tan clara y tan sencilla que Dios nos dejó para cómo vivir en esta tierra bajo su autoridad. Y son los famosos 10 mandamientos. ¿Quién se lo sabe? Son 10 nomás. ¿Quién se lo sabe? Y llevamos años escuchando de Dios y no nos sabemos lo básico. Los 10 mandamientos. Eso debería ser algo que nosotros deberíamos decirlos fácil. O por lo menos parafrasearlos, entenderlos. No voy a enseñar o no nos vamos a... ¿Se acuerdan que cuánto duramos analizando los 10 mandamientos hace como año y medio o 2 años? Duramos por lo menos, yo creo que casi 6 meses. ¿Se acuerdan? Analizando uno por uno, metiéndonos bien adentro en cada uno. Obviamente no vamos a hacer eso, este no es el tiempo ni... No es la temporada que creo que Dios me ha dicho que vamos a analizarlo, lo analizaremos después. Pero hoy quiero recordarlos porque la columna vertebral es cuando anda como que no funciona, pues el resto no funciona muy bien. Y los 10 mandamientos nos reflejan dos cosas. Uno, como Dios quiere que nos relacionemos y le sirvamos a Él. Y número dos, como Dios quiere que nos relacionemos y le sirvamos a los demás seres humanos. ¿Listo? Los 4 primeros, digámoslo así, los 4 primeros mandamientos hacen referencia, y usted se va a dar cuenta, a nuestra relación con Dios y cómo le servimos. Y los siguientes 6 hacen referencia a la manera como deberíamos relacionarnos con nuestros pares, con los demás seres humanos. Véalos desde ese punto de vista y verá tan sencillo. Entonces, vea, leámoslo rápido. ¿No? Acuérdense que no vamos a meternos en el tema, solo a recordarlos. Número 1. Bueno, 10 mandamientos, ahí estamos en Éxodo 20, versículo 1, dice: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. ¿Quién dio los mandamientos? Dios, nadie más. Son mandamientos que jamás podrán, ¿qué? Cambiar. Nunca cambiarán, jamás. Pasarán cielo y tierra y todos los gobiernos y las naciones que usted quiera y todas las temporadas y todos los... Se estima que el ser humano, ojo, el ser humano, yo no estoy diciendo que la creación completa, que el ser humano se estima que tiene alrededor de 6.000 años. 4.000 más o menos antes de que viniera el Mesías y prácticamente 2.000 más. Más o menos un número redondeado. Desde que el momento... A ver, esos 6.000 años, esta es una pregunta que yo ya se las he hecho, a ver si la analizamos. Si el ser humano está más o menos identificado con 6.000 años de que el ser humano haya sido creado, estamos hablando de que el primer ser humano, sabemos quién fue, ¿no? Adán. Y luego, Eva. ¿Eva salió de quién? De Adán. ¿Adán salió de quién? De Dios. Por eso a Yeshua o a Jesús se le dice el segundo Adán, porque Yeshua vino ¿de quién? De Dios, no vino de ningún nacimiento de hombre o de semen de hombre, para que me entienda. No vino de un hombre humano, por eso a él le llaman en la Biblia el segundo Adán, porque venía ¿de quién? De Dios. Por eso dicen que el primer Adán falló y por culpa del primer Adán entró la muerte, pero a causa del segundo Adán que no falló, entró la vida, volvió la vida eterna. Es interesante, ¿no? Entonces, Adán venía de Dios y la mujer viene de Adán. Por eso la mujer debe estar siempre sujeta al hombre, no para que le den en la jeta,
¿sí? No malinterprete, porque las mujeres pensaban en la antigüedad y no, en las anteriores, era que estar sujeta es dejarse pegar y que la trapean en el piso y toda la vida ahí. Eso no es estar sujeto. Ya lo hemos explicado y volveré a explicarlo en otro momento. Pero sí debes estar siempre bajo la autoridad del hombre. Y el hombre no puede hacer lo que quiere. El hombre debe estar bajo la autoridad ¿de quién? Del Mesías. ¿Listo? Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Entonces, el primer hombre fue creado. Si creemos y la Biblia más o menos nos hace ver que lleva más o menos 6.000 años desde que fue creado, la pregunta es, ¿6.000 años desde que Adán fue creado o desde que Adán pecó? ¿Cuál cree usted? Desde que pecó. Porque antes de que pecara, Adán era ¿qué? Eterno. No moría. O sea que nadie puede decir cuánto duró Adán de creado hasta que pegó. ¿Cuánto? No sabemos. Pudo haber sido Es que en ese momento el tiempo no existía. Porque el tiempo entró. El tiempo es un recordatorio de que todo está muriendo. Cuando Adán no había pecado, no había muerte, por lo cual el tiempo no había tiempo, no contaba. No había. Eran ellos. Por eso Dios siempre dice, yo soy. Él no puede decir yo era o yo seré, porque Él siempre es. Él no está en el tiempo, porque Él es eterno. Un día usted y yo vamos a ser eternos, por lo cual el tiempo no nos va a ¿qué? Afectar más. Ya usted no va a tener que comprar la concha de nácar y toda esa cosa para no envejecerse. Nada de eso, nada. En el cuerpo resucitado usted va a ser y yo voy a ser eterno. Ya usted no va a sufrir que de enfermedades, que se va a morir. Usted no va a tener ¿cómo se llama eso? Esa angustia de que estamos muriendo. ¿Usted sabía que se está muriendo en este momento? Nosotros estamos muriendo, nos estamos deteriorando todos los días. Estamos muriendo. Pero dice la Biblia que quienes estamos en el Mesías y estamos viviendo para Él, en el Espíritu estamos creciendo. Al revés, qué interesante, ¿no? Pablo entendió también esto, que dijo que un día el morir iba a ser ganancia para él. Porque él ya entendió que venía después, él ya entendió que había vida eterna, él ya entendió que el Mesías va a venir y va a resucitarlo, él ya entendió todo, entonces no le tenía miedo ¿a qué? A la muerte. A mí ya se me quitó ese miedo, no sé si a usted. Yo quiero vivir es harto para verlos a ustedes y ver a mis hijas crecer, pero a mí ya la muerte no me da, ¿cómo se dice? Miedo, normal. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, desde el momento en que Adán pecó, es probable que más o menos hayan pasado 6.000 años. ¿Listo? 4.000 más o menos hasta que llegó el Mesías, y ya estamos más o menos 2.000 más. ¿Cuánto da eso? 6.000, ¿cierto? Una de las teorías es que estamos muy cerca a la venida del Mesías, a la segunda venida. ¿Por qué? Una de las teorías que yo creo que puede ser muy cierto es que, acuérdese que la Biblia dice que Dios hizo a la creación y al ser humano durante ¿cuántos días? 7. No, 6. ¿Y que el séptimo qué? Descansó, paró de su obra. La Biblia también dice que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, ¿cierto? Eso lo dice también la Biblia. Si viéramos que un día fuera como 1.000 años, entonces pensemos, pasaron más o menos 4.000 años desde que Adán pecó hasta la venida del Mesías. O sea, más o menos en días, si fueran de miles de años, ¿pasaron cuántos días? 4. Y resulta que desde que Yeshua vino a la tierra y más o menos estamos hoy en día, ¿cuántos más días habrían pasado más? 2 más. O sea que estaríamos prácticamente llegando al final ¿qué? Del 6.º día. Hay algo interesante, es que la Biblia dice que Yeshua cuando vuelva va a venir a reinar. Él cuando regrese, dice la Biblia en Apocalipsis que va a reinar ¿por cuántos? Por 1.000 años en esta tierra. O sea, por un día más. Y que después de eso ya se va a ir se va a ir esta tierra como la conocemos y va a llegar un nuevo cielo y una nueva tierra. No sé si me está entendiendo lo que estoy tratando de decir. Estamos muy cerca, es muy probable que el 6.º día en miles de años esté por culminar y que tenga que venir Él a cumplir el descanso, el Shabbat de nosotros, que es cuando Él venga a reinar.
que es el séptimo día, o sea, el milenio séptimo, digámoslo así. Por eso Él va a venir a reinar por 1000 años, que eso es como un día para Él, a completar y a venirnos a dar seguramente descanso a nosotros, ¿o no? Porque en esta vida no la estamos pasando muy bien hasta que Él venga a poner orden. Y cuando ya cumpla el último milenio, que sería el séptimo día, donde nos va a dar descanso y su gobierno se va a establecer, ahí ya la tierra, como usted la ve, ya va a cumplir su función y va a desaparecer. Y vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra, que es la nueva Jerusalén, dice el Apocalipsis. Y entonces, ya ahí sí, en ese momento ya no habrá más muerte, ni más enfermedad, y nuestros ojos serán, ¿qué dice? Todas nuestras lágrimas serán secadas. ¿Secadas? ¿Se dice así? Secas. Secas. Serán, es que secadas. Secas. Nos las va a que a... Todo el sufrimiento, lo que quiere decir será que del pasado. Y Él vivirá con nosotros ¿por cuánto tiempo? No, ya ahí sí por eternidad. Ya ahí sí no va a haber más nada. Y viviremos para siempre. Y dice que ya no necesitaremos ni el sol, ni de la luna, ni de los astros, porque Él mismo vivirá con nosotros y Él mismo será nuestra lumbrera. Tremendo, ¿no? ¿Tiene que ver? ¿Será que tiene que ver? Puede ser, yo creo en esa teoría, porque tiene mucha coherencia. Pero los que estamos detrás de Dios como para que me dé un milagro no entienden nada de lo que estoy diciendo. Están desprevenidos, no entienden los tiempos. Y yo creo que cada vez los tiempos van a ser más difíciles, porque a medida que se acerque el tiempo en que Él regrese, la Biblia dice que el mundo entero estará, mejor dicho, totalmente desatado en contra de su palabra. Qué interesante, ¿no? Pero como no voy a hablar de eso, pero es para que se lleve ideas claras de lo que yo veo en la Biblia, es eso. Y los 10 mandamientos realmente es como una columna vertebral para que nosotros sepamos cómo esperarlo mientras Él regresa, y también para que entendamos cómo Él va a reinar en esos 1000 años cuando Él vuelva. Va a ser su columna vertebral, acuérdense. Porque Él dijo, mis palabras jamás van a cambiar, jamás. Porque yo soy el mismo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que tenemos plena confianza. Y mire lo que entonces Dios dice que habló y le dio a conocer todos estos mandamientos. Y Él arranca diciendo, versículo 2, el primero, o sea, el primer mandamiento de los 10. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No, bueno, ese era un recordatorio. Y ahora sí viene el primer mandamiento. No tengas, ¿qué? Otros dioses, y si se dan cuenta, ese dioses aparece con mayúscula o con minúscula. Ese dioses aparece con minúscula, porque no hay otro Dios realmente. Son dioses falsos, dioses que hacen pensar o creer a la gente que son dioses, pero no, son falsos. Entonces Él dice, no tengas otros dioses además de mí, como quien dice, yo soy el único Dios. Usted no crea, papito, en absolutamente nada más ni nadie más. No ponga su esperanza, su fe o su creencia, su forma de vida y su esperanza en absolutamente nadie ni nada que no sea yo, pues yo soy el único que soy Dios. Eso parece claro, pero no es tan claro. O por lo menos mucha gente que cree que está en la fe, no. Porque a veces hacen que Bueno, más bien antes de decir esto, ¿cuál es la señal de que algo es su Dios? ¿Quién me responde eso? La señal más clara que hace que usted se dé cuenta de que algo es su Dios. ¿Cuál? Si es una prioridad, sí, es una señal, pero algo aún más que hace que eso sea verdad. Que te aleje de Dios, ok, pero eso se puede traducir como lo que tú obedeces o a quien tú obedeces, ese es tu Dios. ¿Listo? Fácil. O sea, si tú obedeces a tu novio, ese es tu Dios. ¿Me entiendes? Si tú obedeces a tu hijo, o sea, ¿cómo te explico? Si tú en tu mente a quien debes
tú rendirle tu voluntad, que es como tú vives, como tú piensas y lo que tú haces, es un hijo, porque hay gente que vive alrededor de su hijo. Ese es su Dios, ¿o no? Yo no estoy diciendo que no cuide al hijo. Ojo, estoy diciendo es que si el hijo un día le dice, papá, mamá, es un ejemplo tonto, usted no tiene plata, no tiene cómo, y el hijo le hace pataleta y le dice, es que yo quiero ese carro y me lo tienes que dar, y usted para que no haga berrinche ni nada, y usted no tiene plata, se lo compra y se endeuda. ¿Usted a quién le está obedeciendo? A su hijo. Y está desobedeciendo al verdadero Dios que te dice, no te metas en deuda, no te hagas esclavo. Vea la bobada, que parece una bobada, pero esto es de la vida real. Entonces, el papá que le dice, no señor, porque no tengo el dinero en este momento y te debes esperar. Ah, pero es que debes aprender a esperar. ¡Ah! Lo deja patalear y si tiene que darle un pau se lo da para que aprenda a esperar. Y si no, pues lo deja hacer, pero no le cede a algo que su verdadero Dios le ha enseñado. No. Entonces usted no está teniendo otro Dios además de Él, porque a quien le obedece usted es a quién. A Dios. No se trata de que usted tenga netamente un Dios de un muñeco de otra cosa necesariamente, se trata de ese estilo. Si mi esposa me dijera a mí un día como le dijo como le dijo la esposa de Job a él cuando estaba pasando tiempos difíciles, ¿se acuerda cuando Job tuvo la prueba tan grave y le vinieron tantas enfermedades, murieron sus hijos y perdió todo el dinero? ¿Qué le dijo la esposa? Maldice a tu Dios y muérete. Si él le hubiera hecho caso a su esposa, entonces hubiera puesto un Dios diferente además del verdadero Dios delante de él. Y él le dijo, no, ¿usted cómo va a ser de terca? ¿Yo cómo voy a maldecir a Dios? Si desnudo vienen a la tierra, pues desnudo me iré. Él estaba poniendo al verdadero Dios por encima. En esa ocasión no le hizo caso, ¿a quién? A su esposa. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no pueda recibir consejos de otras personas, claro, pero si yo identifico que lo que me están diciendo no le agrada a Dios, yo no obedezco. ¿Me explico? ¿Qué hizo Pedro cuando estábamos leyendo Hechos? Le dijeron las autoridades civiles y religiosas de esa época, usted no puede seguir hablando en el nombre del Mesías. ¿Qué dijo él? Si él le hubiera hecho caso a ellos porque le daba miedo de que le pegaran en la cárcel y lo hubieran a meter a la cárcel, él hubiera aceptado que ellos eran o hubiera tenido otros dioses además del Dios verdadero. Pero él dijo, no, discúlpenme, en eso no les puedo hacer caso, yo debo obedecer y debo predicar la palabra, enseñar en su nombre. Ah, que te vamos a matar. Y si yo una vez empiezo a tener un novio, una novia, y esta persona me dice, venga, déme la pruebita de amor, que es acostarse, y yo le digo, no, yo voy a esperar en fidelidad hasta el matrimonio, adiós, voy a esperarlo en fidelidad y no me tocas un pelo. Ah, pero es que, entonces te dejo. Ay, no, se va a ir, entonces venga, yo me acuesto para que no se vaya. Has puesto otro Dios delante de ti, de él más bien. Pero si yo me paro en la y digo, tranquilo, váyase, entonces usted no era para mí, así me duela y me regargulla adentro, usted está obedeciendo al Dios de Israel. ¿Sí ve cómo uno pone otros dioses y no se da cuenta? Es que a veces la gente piensa que poner otro Dios es poner una estatua netamente, yo no estoy diciendo que tampoco hagamos eso, pero creen que es solo eso. No, es mucho más que eso. Cuando la platica, acuérdense que el Dios que dijo, Yeshua dijo que el Dios que más pelea por entronarse en nosotros es el dinero, es el más fuerte. De hecho, él dijo que la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. No es el dinero en sí, es el amor a él. Lo que usted más ama, ese es su Dios, también. Y lo que usted más ama, eso lo vive, eso es usted. Por eso cuando alguien me dice, es que lo que yo más amo es mi vida, es a mi esposo, uy, no ha entendido. Porque el día que se muera su esposo, entonces usted se va a morir. O es que lo que yo más amo es a mis hijos, uy, entonces el día que se vayan de la casa, por eso es que hay tantos suegros y tantas suegras malhumorados. Porque sienten que le quitaron lo que era de ellos y eso es mentira, ellos no eran de ellos, eran prestados. Son dioses. Y el dinero es otro, porque
Usted cuando está solo pensando en cómo hacer plata y no entiende, le duele ayudar, le duele dar, le duele compartir y administrar el dinero como usted dice, eso es una señal clara que Él es el Dios suyo. ¿O no? Clarita. El dinero hay que administrarlo, pero no podemos dejar que se entrone como nuestro Dios. ¿Sí ven los demás dioses además de mí? Entonces Él dice el primero, no tengas otros dioses además de mí, no vayas a amar nada lo que más amas debo ser yo, y por ende tú debes obedecerme a mí, porque lo que tú ames tú obedeces. Ese es su Dios. ¿Listo? Primer mandamiento, no tengas otros dioses delante de mí, acuérdese, es ese. Segundo, no tengas ningún ídolo. Ese tiene que ver con lo que acabo de decir, pero es diferente en el sentido de que no te vayas, primero no tengas ningún otro Dios delante de mí, pero tampoco vayas a ser ningún ídolo físico. Ahí habla de eso y dice, no tengas ningún ídolo ni nada que se guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. O sea, no vayas a hacerte de la creación ídolos. Y dice, no te inclines, porque la gente crea cosas y se inclina pensando que eso es un Dios o una manera de llegar a Dios, porque esa también es la otra. Cuando usted llega a un lugar donde usted dice, es que así a mí me tocan este jarrón, que el sagrado que me logró quién sabe quién del Tíbet, y usted dice, no me lo vaya a tocar porque ahí eso es lo que me protege de las malas energías, usted ha hecho un ídolo. O cuando ponen lo que sea, incluso la imagen de un supuesto Jesús. ¿Quién sabe cómo era Jesús? Nadie. Y nos lo han pintado con la cabellera hasta por acá. Primero que todo, yo creo que la cabellera no era larga. Según las escrituras, no debería ser larga. Eso es puro Brad Pitt jesuita. Eso tenía un simbolismo, el cabello largo, y sobre todo era para la mujer. En fin, pero nos lo han pintado y entonces no me toque esta sagrada cosa, o no me vaya a mover eso porque eso es lo que me protege, o las criaturas, por eso él dice nada que se asemeje con lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo en la tierra. Nada de esas cosas, que cartas astrales, nada ni ángeles, que nada, dice no te hagan ningún ídolo, nada, y después dice versículo 5, no te inclines delante de ellos ni los adores, ¿sí ven? Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, eso es todo un mandamiento. Estamos en el segundo mandamiento, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres, y él lo recuerda, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es verdad. Recuerden que eso no ha cambiado ni cambiará. Por el contrario, cuando me aman, o sea, cuando los padres aman a Dios, y amar a Dios se demuestra ¿cómo? ¿A través de qué? De la obediencia. Acuérdese de esa manera. No, la gente confunde amor con ese amor que yo chillo y pataleo y sí, ese amor romántico de las novelas, y así lo cogen también para Dios, pero no le obedezco a nadie. Es como cuando usted le dice a la esposa, es que te amo con toda mi alma, y sale y se acuesta con otro y está de adulterio. Eso no es amor, ¿sí? Pero así parecemos nosotros con Dios. Lloramos, pataleamos, pero cuando Dios nos dice, no me seas infiel con otros dioses, o no hagas, y allá va y se acuesta con otros dioses, ¿me entiende? Es igual. Después dice, pero al contrario, cuando me aman y cumplen, si ve que siempre el amor va atado ¿a qué? A la obediencia. Cuando me aman y cumplen mis mandamientos, ¿qué dice? Les muestro mi amor ¿por cuántas generaciones? Por 1000. Pero si ve que Dios es paciente y es misericordioso, porque a quienes lo odian, permite castigo hasta la cuarta generación, pero a quienes lo aman, 1000 generaciones, o sea que Él es muy misericordioso. ¿Usted se imaginaba donde dijera, y los castigó por 1000 generaciones? No, pero sí tiene que dejar claro esto. Y vamos al versículo 3, al mandamiento 3. Acuérdense que los primeros 4 tienen que ver con Dios y nosotros, con nuestra relación con Él. No pronuncies
el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Esto tiene que ver con no jures en vano en nombre de tu Dios, no lo metas y vayas a mentir, eso es lo que tiene que ver esto. Después dice, yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera o en vano. Yo sé que muchos piensan que uno no puede jurar. Yo ahora que he estudiado más, creo firmemente que nosotros sí podemos jurar en su nombre. Pero cuando lo haga, cuidadito con estar mintiendo. O cuando haga un voto y es en serio y lo mete usted en el nombre. Yo puedo decirles, juro que he trabajado por esta congregación sin amor al dinero y se los digo en el nombre del Señor. Si yo no estoy mintiendo, tengo que estar tranquilo, pero si yo miento, Él dice pilas, porque si usted me mete en algo, dice que es en mi nombre y lo que está diciendo es falso, aténgase. Ese es el tercer mandamiento. Pero esos muchos lo rompen porque dice, ay, yo juro por Dios esto y puro cuento. Pero el famoso cuento de cuando van a un juzgado y le dicen, jure por Dios, levante la mano y jure por Dios que va a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. A la gente le importa un comino lo que están diciendo. Y ellos saben que van a mentir premeditadamente y dicen, lo juro, y arrancan a decir mentiras. Por eso el país está como está y por eso Dios ha permitido que venga castigo como ha venido a nuestra nación y a muchas. Porque toman el nombre del Señor su Dios en vano o a la ligera. ¿Listo? Entonces es en juego, no lo toman en serio, no entienden que se están... Y no solo en un juzgado, cuando usted le dice a alguien, se lo juro que yo no lo vuelvo a hacer. Pues no lo haga. Pero no lo toman en vano, ¿o no? Y juegan con el nombre de Dios. Es muy probable que el nombre de Dios sea Jehová, que significa el Salvador, Salvador, Redentor, y el nombre de Yeshua significa exactamente lo mismo. ¿Listo? Y viene el cuarto mandamiento que tiene que ver con Dios y con cómo relacionamos con Él. Él dice, acuérdate del Shabbat o del sábado, lo transmiten ahí, pero es Shabbat, del día de reposo. Acuérdate, ¿para qué? Para consagrarlo, que quiere decir para separarlo. Y después dice que complementa ese mismo mandamiento, lo complementa diciendo, trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día ¿de qué? De Shabbat, de reposo, para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día, o sea en el séptimo, ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Por eso yo estoy tratando de llevarlos a ustedes y a mí mismo y a mi familia que del viernes en la noche al sábado cuando cae el sol, lo consagremos para Dios. ¿Qué es consagrarlo para Dios? No es quedarse en la casa mirando la Biblia todo el día necesariamente. Consagrarlo para Dios, después de ver cuando Yeshua vino en vida, cómo lo demostró, es ayudando al pobre, ayudando al que lo necesita, visitando al enfermo, yendo a la cárcel. O sea, haciendo lo que usted no puede hacer los demás días, porque usted y yo estamos en los demás días, ¿qué? Trabajando. ¿O no? Pero Él dice que lo consagremos visitando al enfermo, estando pendiente de los que nos necesitan, estando ayudando. Por eso la vez pasada no hicimos iglesia acá de reunirnos, sino nos fuimos ¿para dónde? Nos fuimos para Ciudad Bolívar. Eso es excelente, una manera de servir en el Shabbat. Fuimos a servir, llevamos alimentos. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Cuál era el problema de esa época? Que los líderes religiosos de esa época pensaban o enseñaban que no podía hacer a la persona nada. O sea, que si daba 20 pasos, eso era trabajo y por eso estaban pecando. ¿Me explico? A tal punto que llegaron a enseñar o más bien se ponían bravos porque Yeshua en un Shabbat o sábado, el día de reposo, iba y sanaba a alguien. Entonces ellos decían, usted está incumpliendo el Shabbat porque usted está sanando en día de reposo. Y él dijo, por favor,
Obvio, en día de reposo hay que hacer el bien y no el mal. Eso no es trabajo. Yo estoy yendo a salvar, a sanar al enfermo, a salvar al cautivo. Por eso iban y predicaban también en las sinagogas los Shabbats. Y todos paraban de trabajar e iban y escuchaban también la palabra de Dios, pero también era servirle al pobre, al enfermo, a la viuda, al huérfano. ¿Me explico? Era cambiar la intención, porque los demás días Dios sabe que necesitamos buscar el qué, recursos, pero Él dice, paren. Aquí pues incumplimos todo eso, ¿no? 4 mandamientos para Dios y después siguen los demás para cómo nosotros nos deberíamos relacionar con nuestro prójimo. El 5 dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Aquellos que no entienden que deben honrar a padre y madre, y honrar a padre y madre, darles la importancia que se merecen, ayudarlos hasta los últimos días de su vida, velar porque no les falte nada, mejor dicho, estar ahí para estar, o sea, yo no estoy diciendo que vivan con ellos si usted ya se casó necesariamente, porque hay veces hasta eso hace que rompan matrimonios. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo es, vele por ellos hasta el final. Asegúrese de que estén bien. Vele por ellos no solo por lo material, sino porque estén bien espiritualmente, porque estén contentos. Qué mentira y qué engaño hacen aquellos que creen y dicen que creen en el Señor y han descuidado a sus padres, han hecho que sea una relación tortuosa. Ahora, ahí dice en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre que se portaron bien contigo para que disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Dice así? No, dice honralos. ¿Por qué motivo? Porque son su papá y su mamá, mi hijito, porque Dios los usó para que usted viniera a esa tierra, así sean unos cafres. Porque es que la gente dice, pero es que son unos cafres. No, su y mi responsabilidad como creyentes es honrarlos hasta el final. No, pero es que ellos no me daban alimento y me dejaban dormir con la panza. Ahora que usted tiene, lléveles un mercado, porque uno debe pagar mal por bien. No, pero es que no sé cómo está viviendo y ya llegan ancianos y les toca salir a pedir limosnas y los hijos como viviendo sabroso. Eso es un pecado horrible, que eso Yeshua condenó en esa época que vino así en cuerpo y carne y les dijo a los fariseos, hipócritas, ustedes les enseñan a la gente que cualquier cosita que le puedan dar a sus papás, con eso es suficiente. Él estaba hablando de este mandamiento. Ustedes son unos hipócritas, les decían. Interesante, ¿no? Entonces, el 5.º mandamiento, honremos a padre y madre. Si nos han hecho mal o algo, nada, volvamos a ellos, busquemos que estén bien, que estemos bien en familia lo mejor posible, siempre buscando su bienestar, tanto físico, material, espiritual, estar ahí en la jugada. ¿Cuál es el mandamiento número 6? No mates. Y matar significa tampoco no tengas rencor contra nadie. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado? No matar no necesariamente asesinar, es literalmente pegarle un tiro a alguien y matarlo. Obviamente eso también es matar, pero el hecho de que usted lleve rencor contra alguien, usted lo tiene asesinado en su corazón. Y eso es tan grave como matarlo físicamente. Eso ya lo hemos estudiado, no lo vamos a hacer hoy. El otro mandamiento que tiene que ver con nuestra manera de vivir con los demás. Vamos en el 7.º, ¿sí? No cometas adulterio. Y adulterar es, para los casados, vea, adulterar realmente es romper la forma original de algo, para que me entiendan. Y tiene mucho que ver, uno lo relaciona específicamente y generalmente con el matrimonio, y está bien, porque cuando Dios une a dos personas en matrimonio, ellos dos se vuelven una carne, y dice que si usted se llega a meter con otra persona, o inclusive a desear a otra persona en el corazón, así no sea sexualmente, ya ha cometido adulterio en su corazón, él lo que está diciendo es, necesitamos ser fieles en nuestros pactos matrimoniales, fieles. ¿O no? Y hemos hablado de más cosas profundas del adulterio, pero tiene que ver con eso, la fidelidad. Cuando usted todavía no se ha casado, pero usted ve pornografía, usted está siendo adúltero
¿ante quién? Ante Dios, porque usted tiene un pacto con Él y usted cuando está blasfemando, o más, sí, blasfemando el templo de Dios que es su cuerpo, usted está adulterando. El diseño original es que usted espere en matrimonio en virginidad hasta el matrimonio. ¿O no? Y así. El otro que dice, no robes, ese es el octavo. Nosotros no podemos robar bajo ningún motivo y de ninguna manera. Y siempre me gusta molestar con el Transmilenio. Si usted se salta un Transmilenio y no paga, usted está robando. Si usted no paga los impuestos como debe pagarlos, usted está y yo estoy robando. Si nosotros no quitamos cualquier cosita de cualquier lado, estamos robando, y cuando robamos estamos afectando al prójimo, porque de alguien es. Así usted no ve a la persona de frente, es de alguien lo que usted hace. Así sea maquillar una cosa en el trabajo, usted le está quitando algo a alguien, un estado financiero, lo que sea. Si usted lo maquilla, usted le está quitando a alguien, ¿o no? Porque todo le pertenece a alguien, incluso a Dios. Por eso cuando nosotros no ofrendamos ni diezmamos, ¿a quién estamos robando? A Dios, porque Dios dijo, eso es para lo que yo te doy a ti, una parte es para la obra que yo estoy haciendo, y si no la haces me estás robando a mí. Ahora, muchos usan eso para llenarse los bolsillos, pero qué lástima cuando nosotros los que creemos en Dios lo robamos también. Después dice, el noveno, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. O sea, no mientas, no des falso testimonio, no digas mentiras. Y la gente piensa, yo siempre les digo, si yo le miento cualquier mentira, estoy haciendo este mandamiento, dar falso testimonio a un prójimo. Porque cuando yo miento, la mentira se la estoy diciendo a alguien, ¿o no? A alguien, en cualquier circunstancia. Y últimamente, cada vez que me sale una medio mentira o la digo, ¿yo qué estoy haciendo? Y reacciono. Porque no podemos mentir bajo ningún motivo, y no hay mentiras piadosas. Una vez me preguntaban mis hijas, papá, pero ¿cuándo sería la única vez que puedo mentir? Yo le dije, vea, no sería mentir, pero no digas, yo prefiero que no respondas a que mientas. ¿Me explico? Es mejor no responder, no, me siento inhabilitado para responder lo que me estás preguntando, cualquier situación, punto. Pero es mejor no responder a responder mentiras. Punto. Entonces yo le digo a mis hijas, papá, pero si un día te queremos dar una sorpresa y tú, pues yo le digo, absténgase entonces de decir las vainas. Entonces yo prefiero que no diga eso. Yo digo, listo, de pronto Dios le pasa porque es una sorpresa, le pasa la mentira, le dije a mí, porque yo sé que no están, pero el resto no mientan, le digo así. Si es una sorpresa para mí, entonces invéntate algo para que yo no me di cuenta. Fue la única y se reían, y yo le dije, será lo único. Pero el resto, lo que quiero decirles es no mientan, no mintamos. Por eso cuando yo le digo a una persona, o me dicen, ay, es que yo me voy a ir a trabajar a Estados Unidos, yo le digo, ¿y qué visa tiene? No, la visa de turismo. ¿Y usted cómo va a hacer para entrar cuando le pregunten? No, pues voy a decir una mentirita. Y van a la iglesia cada 8 días. Yo no sé qué aprenden. Y no les da temor mentir. ¿O no? Parece una bobada, pero dicen que yo soy exagerado, pero para mí eso es una mentira. ¿O no? Y ya todo el mundo se acomoda a la mentira, ¿no? Y después dicen, pero es que no es tan grave. No es grave. Cuando uno no ve la mentira como lo que es, terminan cosas terribles. Por eso Satanás, Yeshua en vida, o sea, así en carne y grueso, llamó a Satanás como el padre de la mentira. Tremendo, ¿no? Porque la mayor arma que tiene Satanás es mentirnos, no es asustarnos. ¡Bú! Le aseguro que él jamás se le ha aparecido y le ha hecho ¡bú! Pero sí le aseguro que le ha hecho a usted creer mentiras. Y por creer mentiras usted ha actuado de una manera incorrecta, porque él lo que necesita es que usted no crea lo que dice acá, porque cuando él logra que usted no crea lo que dice acá, usted está cayendo y yo estoy cayendo en una mentira. Por eso yo entre más predico,
más me acuerdo de la verdad y me sostengo. Cuando una persona deja de escuchar la verdad, empieza a escuchar la mentira, porque no hay manera de escuchar otra cosa. O usted está escuchando en su vida la verdad, o está escuchando mentiras. ¿Sabe qué es lo grave? Que en muchos púlpitos de iglesias se predican mentiras. Y como la gente no lee la Biblia, cree que es verdad. Yo me quiero ceñir ahí. Cosa que si alguien me pregunta, ¿y usted por qué predica lo que predica? Papito, yo sé dónde está. Porque mi respaldo es que está ahí. Punto. Y la última, no codicies a la casa de tu prójimo. No codicies ni a su esposa, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni nada que le pertenezca. Es decir, no tenga envidia de lo que los demás hacen o tienen. Usted manténgase firme. Deje de estar pendiente en qué tiene y qué hacen los demás. Ay, pero es que vea que los demás sí mienten y sí rompen estos principios y tienen más plata que yo. Usted manténgase en la verdad. Qué tarde que temprano a todo cochinito le llega ¿qué? Su Nochebuena. Usted manténgase en la verdad, porque a usted le llegó es la vida eterna si se mantienen los mandamientos. No codicie nada, no le eche el guiño a la esposa de otro, no le eche el guiño ni a su negocio, ni a sus... No lo envidie, usted manténgase haciendo lo suyo, si está haciéndolo bien. Esa es la columna vertebral de nosotros, porque ahí podemos hablar de muchas más cosas, pero la columna vertebral es cómo hace Dios para que usted se acuerde de no alejarse y mantenerse por lo menos no chueco. Lo demás podemos charlar lo demás. Pregunta, ¿estamos viviendo? O pregúntese a usted mismo y los mismos los de Zoom, ¿están viviendo en esos 10 sencillos y claros mandamientos? No me responda fuerte, respóndase. Si no, vívalos ya. Porque estamos mintiéndonos a nosotros mismos si venimos, pataleamos, lloramos y cantamos acá, pero no estamos viviendo al menos en estos 10. Yo estoy buscando siempre estar mínimamente viviendo en estos ¿qué? 10. Pero es que usted lo toma muy literal. Yo no veo otra cosa más sencilla que los 10 mandamientos. ¿O no? Pero es que yo los veo sencillos. ¿Cómo? Inhabilitado para responder. Inhabilitado para responder mejor, sí. No mienta, mejor no diga que nada, ¿sí? Y yo creo que la tierra, hablando de todas las naciones, van a gobernarse con estos mandamientos cuando el Señor venga. Estoy seguro. Mínimamente, o sea, con mucho más cosas, obviamente, pero la columna vertebral, esto no es negociable. El Señor va a vivir o nos va a enseñar a vivir. ¿El que está tratando de hacer con la predicación? Pues que aprendamos a vivir desde ya así, para que seamos fieles a Él. Todo esto tiene connotación social, familiar, personal, incluso de generaciones en generaciones. El vivir así cambia todo, todo. Entonces, no tenga otros dioses además de Él. O sea, usted no puede tener varios dioses a la vez. Usted ama uno y obedece a solo uno, porque si usted quiere que puede tener varios, Él dice, Yeshua dijo, a la final vas a amar más a uno y a terminar negando al otro. Entonces tú no puedes tener varios dioses. Es como tú no puedes tener varias esposas, porque vas a terminar amando más a ¿qué? A una y despreciando más a las demás. ¿O no? Y viceversa, porque las mujeres ya van a querer tener varios hombres también. ¿Listo? Ahora, no nos sintamos mal, al contrario, motivémonos y digamos, ve, esto es verdad. Esto no tiene doblez. No, es que yo lo veo así. Yo creo firmemente que esto no tiene doblez. Pues yo no sé usted, pero yo veo que es muy claro. Muchos le van a decir en otras congregaciones, pero usted se está tomando muy en serio, por ejemplo,
El que no ponga nadita y que no crea en otra cosita, si yo tengo este crucifijo, así sea un crucifijo, y no me lo quito es porque, no, yo amo a Dios, pero este crucifijo lo tengo porque igual hay algo ahí, no, hay algo y nada. Usted está creyendo tiene un ídolo. Punto. No, pero es que yo amo a Dios, pero también amo mucho, sí, y mis negocios son muy fuertes como para dejarlos. ¿Se acuerdan lo que le pasó al hombre rico? El hombre rico hacía varias cosas. Es más, le sacó pecho a Dios y le dijo, yo también diezmo. El hombre rico dijo, yo diezmo. Hoy en día hay ricos que ni diezman y que dicen que creen en Dios, pero este sí por lo menos diezmaba. O sea, el diezmo de ese rico era un buen diezmo. ¿Cuántos pastores no se pelearían por un rico así? A mí me importa un comino cuánto tengan. O se alinean o váyase. Porque yo no estoy aquí para esperar su diezmo, estoy aquí es para decirle lo que Dios dice. Ahora, si usted quiere diezmar, está obedeciendo a Dios, nada más. Pero entonces este joven rico dijo, uy Señor, yo hago esto, y aparte diezmo. Entonces el Señor le dijo, muy bien, muy bien. Ahora, ¿sabes qué? Le dijo, solo te falta una cosita para ser perfecto. Vende todos tus bienes y sígueme. ¿Y qué dijo el hombre? No dijo nada. Se volteó y cabizbajo se fue porque él amaba el dinero. Lo amaba. Y cuando a usted le piden que deje lo que más ama para poder amar bien a Dios, esa es la decisión de su vida. A mí Dios me pidió 2 cosas para que yo lo pudiera seguir bien. 1, que dejara la pendejada que él no me había hecho para ser futbolista, o sea, jugaba bien, pero no era ese el plan de él conmigo. Y 2, que dejara una relación anterior. Yo tenía 2 posibilidades, o las dejaba porque en ese momento estaban entronadas en mi corazón, o las continuaba, pero no iba a poder seguir a Dios. ¿Me explico? Yo estoy aquí parado no porque he sido perfecto, porque he sido tan cafre como todos, con un pasado muy oscuro. Lo que me tiene aquí parado es que cuando Él me lo pidió, lo dejé. Eso es lo que me tiene aquí parado. No hay otra explicación, porque la oscuridad en que andaba era la misma que todos anduvimos en algún momento. ¿Qué es lo que hace que Dios lo pueda usar a usted también y a mí, nos siga usando? Que cuando Él le diga, oiga, se le está entronando esto, déjelo, usted lo deje, para que Él siga siendo Dios en su vida. De lo contrario, tendrás más dioses además que Él, y por ende el resto ya se cae. ¿Listo? Entonces, dése cuenta que los 10 mandamientos son muy sencillos, pero en las congregaciones le pueden decir 1000 cosas, le van a decir que el Shabbat no es el Shabbat, que cuando usted quiera, y que el domingo, que Dios lo cambió, eso le dicen, que Dios lo cambió al primer día de la semana, que es el domingo. Pero bueno, yo creo en lo que dice ahí. Ahora, ¿parecemos locos? Sí, pues porque la sociedad, por lo menos occidental, no tiene ni idea, o por lo menos no lee la Biblia, o no mucho. Hace poco algunos de ustedes, y varios me han dicho esto, es que aquí por fin estoy leyendo la Biblia, y llevan años yendo a iglesias, años, y no la habían leído. Entonces no conocían al Dios de Israel, conocían al Dios que les predicaban al frente. Pero no corroboraban si era así como Dios pensaba. Y ahí es cuando se crean las religiones. ¿Qué horas son? Bueno, terminemos leyendo solo un pedacito más, porque eso nos da, ese columna vertebral nos lleva ahora sí al libro de Hechos. Menos mal iba a ser una bobada, pero esto que acabé de decir, la vez pasada duramos meses analizándolos, meses. Uno por uno. En algún momento lo volveré a hacer. Pero a mí esos meses que lo hablamos me quedaron tan interiorizados que todavía los tengo ahí, y no me bajo del bus, los tengo ahí. Ahora, hay mucha tela que cortar de cada uno de ellos, pero la columna vertebral son esos. Es lo que dice ahí, el resto uno lo sigue analizando. Vamos al libro de Hechos para avanzar un poquito en estos minutos que nos quedan. Hechos vamos en el capítulo 6, para comenzar el capítulo 6.
Entonces, honre a su padre y a su madre. Si su relación ahorita no está bien con alguno de ellos dos, ni se le ocurra seguir su vida como si nada. Vaya y búsquese la reconciliación. Si usted de alguna manera está haciendo chanchullos, si un policía, siempre les digo eso y ya más de uno de ustedes ya está pagando ahora sí, cuando un policía lo para y usted ha cometido una infracción de tránsito, la próxima vez, por favor, no soborne, pague. Si la embarró, pague. ¿Entiende lo que quiero decir? Eso hace el cambio. Ahora, para no llegar a ese punto, pues respetemos las normas de tránsito. Si todos los policías entendieran eso, ninguno pediría soborno. Y si todos los que conocemos a Dios obedeciéramos a Dios, no dejaríamos ni daríamos soborno. Y así, no robemos, no tengamos rencor contra nadie porque es lo mismo que asesinar. No le echemos el ojo a nadie más que no sea lo que tenemos y Dios nos permitió tener. No le envidiemos a nadie, ni la esposa, ni los negocios, ni el criado, ni la casa. Hechos, capítulo 6, dice así, volvamos ahí. Versículo 1 dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, y a mí me gusta esa palabra, aumentaba el número de ¿qué? Discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que está totalmente comprometido con ser como su maestro. Un discípulo es alguien que tiene un maestro. ¿Y cuál es el maestro de nosotros y el maestro de ellos en ese momento? Dios, que nos mandó al Hijo de Dios, o sea, Yeshua para... La Biblia dice que Yeshua o que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Quien vea al Señor Yeshua está viendo a Dios. Quien imite al Señor Yeshua está imitando a Dios. Por eso Él es nuestro punto de partida y nuestro objetivo a la vez. Entonces los discípulos estaban creciendo en discípulos, no en, digámoslo así, ellos no crecían hay una palabra, admiradores puede ser una, porque es que muchas congregaciones están llenas de gente que simpatiza con el Jesús, con Yeshua, simpatizan, o sea, oh, qué bien, chévere, pero imitarlo, hasta ahí llegan, o sea, no son discípulos. ¿Me explico? Ellos crecían en número, pero siendo discípulos. Por eso, si no crecimos, si esta congregación es pequeña, pero todos los que están acá son discípulos, yo creo que Dios está feliz, porque de nada sirve crecer en simpatizantes, porque el día que vengan las pruebas y los tiempos difíciles que se avecinan en la tierra, van a salir como corriendo y van a negar al Mesías. Entonces crecían en discípulos. Y dice, se quejan, bueno, entonces en aquellos días al aumentar el número de discípulos, o sea, ya eran muchos más, dice que se quejaron los judíos de habla griega contra los que hablaban arameo, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los judíos, algunos hablaban un idioma y otros otros, pero eran judíos. En ese momento, la predicación, acuérdese cómo fue el orden, la predicación de que luego de que Yeshua ascendió a los cielos, ¿arrancan dónde? A los judíos, en Jerusalén arranca para los judíos. Eso devuélvase para que entiendan de dónde arranca la predicación. En Hechos, pero capítulo 1, acuérdese. Hechos capítulo 1, en el versículo 8, Yeshua o Jesús dejó el orden de cómo iba a ser la predicación de él de ahí en adelante. El orden iba a ser, dice, versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, esas son palabras del Mesías ya resucitado, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, iba a arrancar ahí, ¿no? En Jerusalén, ¿quiénes vivían? Pues los judíos. Como en toda Judea, o sea, todas las regiones alrededor de Jerusalén, eso era Judea, ahí seguían los otros judíos de varias
por sus antepasados ellos podían tener varias lenguas, como vimos, algunos hablaban arameo, otros griego, etc. Dice, pero después de Judea iban a seguir con Samaria. Samaria en esa época eran las regiones de las tribus perdidas de Israel. Ahí arrancó, las que fueron separadas con anterioridad, y que los judíos decían que ellos no iban a ser nunca hijos de Dios, que los únicos hijos de Dios o familia de Dios eran los judíos, y era mentira. Después Yeshua dijo, también voy a ir por los samaritanos y todos los de esa región, que son los que a ustedes dicen que no son míos, pero yo los voy a volver a traer a mí. Y después, ¿a dónde? Y hasta los confines, o sea que ahí llegó a nosotros, ¿no? Los chipchombianos. O sea que sí se está cumpliendo el plan. Arrancó en Jerusalén, toda la región de Judea con los judíos, seguiría después con Samaria y todos los que ellos pensaban que no iban a ser más pueblo de Dios, y después se iba a acrecentar hasta los confines de la tierra. Así está pasando. Entonces volvamos al capítulo 6. Entonces, como dice bueno, se agarraron, empezaron a haber disputas entre los judíos de habla griega contra los de habla aramea, y el problema era que sus viudas, o sea, quienes ya no tenían esposos vivos y que eran una de las personas que más atención tenían que tener, por lo que en esa época la mujer literalmente y prácticamente dependía de lo que le traían, ¿qué? El esposo a casa. Si ellas se quedaban sin esposo, la responsabilidad era ahora de la iglesia, o sea, de la asamblea de Dios, del pueblo de Dios, proveerles alimento a las viudas. Hay teorías que estuvimos estudiando de que una de las razones por las cuales quizás en esa época Dios permitía tener varias esposas a un hombre era para que no quedaran sin sustento. Incluso podía tener no solo esposas, sino concubinas. Pero hoy en día ya no, por las dudas, ¿no? ¿Listo? Porque hay iglesias incluso que predican la poligamia, que no pasa nada. Poligamia es que yo ando con varias. Y hay mujeres que van a iglesias que permiten o les permiten a sus esposos o novios que tengan más y creen que no pasa nada. Esos esposos sí la mandan a las iglesias contentos, porque si ella no le dicen nada y allá les predican eso, pues felices. Por eso Pablo dijo, esposo de una sola mujer, dijo él. Esposo de una sola mujer, a quienes querían ser, o gente que enseñara a otras, así públicamente, esposo de una sola. Vea, el día que yo haga algo, que usted me vea mal parqueado con alguien que no se acate, ¡huya! ¡Váyase! No meta corazón, váyase. O más bien, dígame a mí primero y váyase. Es más, mándeme por todas las redes sociales y diga que yo soy un farsante, pero váyase. Pero por ahí hay más de uno predicando como si nada, y juegan con sus esposas y por debajo de cuerda tienen su harem de calladitos por debajo, y predican como si nada en los púlpitos. Y uno como idiota y la Biblia no la leemos, ¿sí? Sigamos, Hechos 6, después dicen, bueno, entonces estaban descuidando, dice que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Ese era el problema. Así que los 12, ¿quién eran los 12? Pues los 11 apóstoles más el que ellos tiraron ahí suertes y cayó y lo pusieron, los 12 apóstoles, los que tenían la batuta dentro de toda esta población que ya estaba creyendo en Dios, dice, los 12 apóstoles se reunieron, o más bien, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron lo siguiente. Cuando escucharon el problema, los reunieron y les dijeron, oigan, no está bien, les dice, no está bien que nosotros los que somos apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Y tengan mucho cuidado con esto que acaba de decir él. No es que ahora no vamos a decir los hombres, no, se dan cuenta que los hombres no podemos estar ahí que lavando platos y ayudando. No está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que ellos, como llamados de Dios para enseñar, para predicar, para estar metidos en esa actividad, no estaría bien que ellos se pusieran también la 10 a servir alimentos, porque entonces no iban a tener tiempo ¿para qué?
para lo que Dios los mandó a enseñar, porque era un trabajo arduo, a mucha gente en muchos momentos, en horarios extensos. Entonces, como estaba armándose este problema, ellos dijeron, no esperen que ahora nosotros nos pongamos a servirle a sus viudas, porque no vamos a tener el tiempo. Sí, porque les trajeron el problema a ellos. Ellos dijeron más bien entonces, versículo 3, hermanos, más bien escojan de entre ustedes a 7 hombres, pero no eran cualquiera 7 hombres. ¿Qué tenían que tener las características? Buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Imagínense, para servir alimentos en una mesa, los apóstoles dijeron, no es cualquiera. Es que nosotros a veces creemos que los llenos del Espíritu Santo son los que tienen que hablar en público y hacer lo que hacían los apóstoles, predicar la palabra, y no entendemos que nosotros tenemos que ser intachables independientemente de qué actividad hacemos. Si usted le toca ir a barrer en una casa, usted debe ser intachable, que si usted ve una moneda usted no la coja porque usted es un hijo de Dios. Usted tiene que ser lleno del Espíritu, porque es que no lo está viendo multitudes, pero lo ve el que es, lo ve todo. Que si usted está en una empresa trabajando todo el día, ahora de home office muchas empresas, usted no debería robarle tiempo a su empresa, si el contrato, usted trabaje, ¿o no? Porque entonces a muchos jefes lo que le da miedo es que algunos no sueltan es porque les da miedo es que no trabajen. Pero si usted es un hijo de Dios, usted no tiene que estarlo vigilando a nadie, usted hace sus responsabilidades, ¿o no? Trabaja. Ahora hay jefes malvados que aprovechan eso para que se queden trabajando como sonsos todo el día. Esos también son malvados. Pero usted debe responder. Y mire, si con solo una cosa tan sencilla que era prácticamente meserear, los apóstoles dicen, no cualquiera, no cualquiera. Llenos del Espíritu Santo, buena reputación es que tengan un buen testimonio, o sea que tengan un grado de tiempo de que de verdad los conozcas para que te des cuenta si de verdad tienen un buen testimonio, que han demostrado ser confiables. ¿Qué horas son? Ya terminamos, ya vamos a terminar. 5:35, ya casi. Entonces, pensé que era más, no, estamos bien de tiempo. Entonces dice, llenos de sabiduría. ¿Usted qué sabiduría le ve de meserear? Pues sí, hay que tener sabiduría, entendimiento, llenos del Espíritu de Dios, porque quienes estamos llenos del Espíritu de Dios, seguramente vamos a dividir bien las porciones, vamos a ser justos con la persona, vamos a dar un buen trato. No hay como puño regañado, no, un buen trato. Llenos del Espíritu de Dios, que si va a sobrar comida no me la va a llevar para la casa para mí después de que yo ya he comido, sino que la sigo repartiendo con las que más necesitan, y si sobra busco a alguien que lo necesite. ¿Me explico? Nosotros en cualquier circunstancia Dios quiere que tengamos esas características para usarnos donde sea. Y el versículo 4 dicen ellos, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Si ustedes hacen eso bien, nos van a permitir a nosotros hacer bien nuestro llamado, y todos vamos a ser ¿qué? Bendecidos. Entonces, no nos pongan a hacer eso, no porque no podamos, sino porque si hacemos eso descuidaríamos ¿qué? Lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Me explico? No, a nosotros nos toca ayudar en la casa. Ahora es que no crean que entonces ya no lavo la loza, no, hay que, porque aquí ninguno es apóstol, entonces ayude, ¿sí? y los de Zoom también, ¿no? Yo sí creo que Dios me dio el llamado de hacer esto, pero literalmente no he podido hacerlo. Yo digo, uy, Señor, sería maravilloso un día poderlo hacer de lleno. Porque digamos, a mí me encantaría dedicarme a orar, a ayunar y predicar,
A duras penas me quedan unas horas de la semana y aún así, pues aquí estoy. Pero sería mucho mejor para mi llamado poderlo hacer un día. El problema es que yo tengo 3 hijas, la esposa, y yo no las voy a poner a vivir, o sea, sin las necesidades básicas. Y nosotros como congregación no todos aportamos, yo aporto, pero no todos aportan y no los estoy obligando a eso, pero mientras no seamos una iglesia madura en términos financieros, yo no voy a hacer esa locura. El problema es que es muy complicado poder pastorear bien porque la gente cree que pastorear bien es simplemente predicar un fin de semana o un día de la semana. Eso es una locura, eso es solamente el 5% del trabajo. Yo, si tuviera el tiempo, me dedicaría a ir a visitar a las familias, visitar a la gente, entender qué está pasando, ir a orar con ellos, meternos en sus vidas, estar disponibles cuando nos necesiten, ir a visitar enfermos, ir a cárceles. ¿Usted cree que yo tengo tiempo de eso? No, yo no tengo el tiempo y no lo voy a hacer mientras financieramente no pueda, porque yo tengo 3 niñas, tengo mi esposa, pero no se puede. A duras penas pagamos esto y pagamos el arriendo con los que pueden y han aportado hasta el momento. Pero si cada uno de nosotros no le robara a Dios, quizás podríamos. ¿O no? Pero pues usted sabe que esta es una congregación donde nadie va a presionar nunca por nada, ni por ese mandamiento ni por los otros, porque cada uno debe tener la convicción para hacerlo. Pero creo que todavía muchos de nosotros tenemos dioses además del Dios verdadero, por eso no hacemos bien todavía la tarea. ¿O no? Pues claro. Por eso yo creo que todavía no me he podido dedicar a esto y no pasa nada, porque Dios no me va a culpar a mí. ¿Me explico? Mal sería que ya pudiéramos hacerlo y yo me hiciera loco. Eso sí sería mi culpa. ¿Listo? Entonces ellos dijeron, no, nosotros tenemos que dedicarnos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Dice versículo 5, esta propuesta agradó a toda la asamblea. Bueno, antes de continuar, ahí se dan cuenta que nadie es mejor que nadie. Los apóstoles no eran mejor que los que iban a servir en las mesas, ni ellos que los apóstoles. Era un tema de dividir y entender el rol y hacer el rol que Dios nos mandó. ¿Me explico? Eso lo digo para nosotros como los que tienen esposos y que un día se casen. Usted no tiene que competir con su pareja a ver quién es el que más trae plata. Y el que más traiga plata entre el hombre y la mujer es el que manda. Eso no tiene ningún sentido. Cuando una mujer de repente se dedica de lleno a estar más con sus hijos, no se sienta inútil. Ahora, no se vaya a casar con un inútil, porque entonces no va a cumplirse el rol correcto. Un inútil hombre nunca va a tener la capacidad entonces de sostener a su casa. Hay que moverse. Ahora, si la mujer tiene unas capacidades, wow, pues entonces dividan los roles diferentemente, pero no se trata de que compitan. Ahora, el rol del hombre sí hay un rol que no puede hacer la mujer nunca, y es ser sacerdote, es decir, es el que debe velar porque todos estén andando bajo el conocimiento y el entendimiento del Señor. No es el pastor el que debe hacer eso. El pastor lo que hace es prepararlos, pero el responsable de cada casa que esté marchando bien es el hombre. Es el que debe estar velando porque la palabra de Dios se esté entendiendo bien en casa, que estén cumpliendo y viviendo en la voluntad de Dios, que no dejar que nadie, sí, me explico, pero ningún hombre casi hace eso. Y generalmente las iglesias son más llenas de mujeres. Pero las mujeres no van a poder lograr eso, nunca. Y no porque no sean incapaces, al contrario, con sus oraciones y todo eso hacen que mucho ocurra. Pero siempre una familia va a andar choneta si el hombre no hace bien su rol espiritual como sacerdote. ¿Sabe qué es un sacerdote? Un sacerdote es un intermediario entre Dios y el pueblo. Es decir, cuando mi hija me pregunta, papá, es que yo nunca he visto a Dios, entonces yo le tengo que tener la capacidad de decirle, tú lo has visto en mí, ¿no ves como yo soy? Ahora, si un papá no es capaz de decirle, míreme a mí, porque yo imito al Señor, entonces está haciendo mal su rol. Un hijo debería entender, yo conozco a Dios porque lo vi a través de mi papá y de mi mamá.
Ese debería ser el correcto, ¿o no? Porque los niños le van a preguntar, pero yo nunca lo he visto. ¿Se acuerda cuando Yeshua le preguntaron, Yeshua o Jesús, muéstranos al Padre? ¿Qué les dijo? ¿Es que acaso no me has visto? Ahora, yo no estoy diciendo que usted sea Yeshua. Solo que, porque después dicen que yo estoy predicando que usted es Dios, no. Pero sí, si nosotros somos discípulos del Mesías, tendríamos que tener la capacidad de decir, como dijo Pablo un día, imítenme a mí como yo imito a Yeshua, a Jesús. Un papá y una mamá deberían decir, la mamá debería decir, ve a su papá. Entienda cómo Él es, y así es Dios. A ver, ahora, sin mentir, ¿cuántos pueden decir ya eso? Absténgase entonces si no quiere decir mentiras. Pero allá deberíamos apuntar. Y yo siempre le digo a mis hijas, ellas me dicen, pero no lo he visto. Yo le digo, pero mírame a mí. Yo te estoy enseñando las palabras que vienen de Él. ¿O es que acaso me ves? Ellas ya identifican una grosería fácilmente porque nunca me la han escuchado decir. A veces nosotros pensamos que tenemos que enseñar las groserías para que entiendas cuáles son, pero cuando usted no las dice, las está enseñando, porque cuando las vean, dicen, esto me suena raro. Mi papá no habla así. ¿Acaso la única manera de poder realmente enseñar es con ejemplo? Usted no estuviera acá sentado si yo no fuera ejemplo de los mandamientos de Dios. Créame que usted no estuviera sentado. O sería muy sonso si estuviera sentado, ¿o no? Muy engañado. Yo no estoy diciendo que somos perfectos y que no la podemos en ocasiones embarrar. Estoy diciendo que somos constantes en sus mandamientos. ¿Listo? Entonces, versículo 5 del capítulo 6. Esta propuesta, o sea, de que designaran a 7 hombres y no metieran a los apóstoles en esta actividad, les agradó a toda la asamblea. Asamblea es lo mismo que decir iglesia. Iglesia no es un lugar, es un cuerpo de personas. Eso es la iglesia, una asamblea. Escogieron entonces, aquí nos van a contar a quiénes escogieron. ¿A quiénes? Esteban, dice que era hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Vea, tremendo hombre para que fuera a meserear. Bien, tremendo. Después dice, y a Felipe, 2, y a Prócoro, 3, y a Nicanor, 4, y a Timón, 5, y a Parmenas, 6, y a Nicolás. Ahí está el 7. Qué interesante que hoy en día somos tan machistas que hubiéramos metido a 7 mujeres, ¿o no? ¿Cierto? No. Hombres llenos de Dios allá, sirviendo las mesas. Dice a este último, dice Nicolás, un prosélito de Antioquía, no de Antioquia, porque entonces ya leemos a lo colombiano, de Antioquía. ¿Y qué es un prosélito? ¿Quién sabe qué es un prosélito? Para que no se va a confundir. Un prosélito es, como nosotros decimos, un converso, un convertido. O sea, a él lo ganaron con el evangelio siendo él de la provincia, del lugar de Antioquía. Eso es un prosélito. Por eso Yeshua una vez le dijo a los falsos profetas y a los fariseos y a todos de esa época, les dijo, ustedes son unos hipócritas porque caminan un montón de millas, bueno, de distancia por ganar un prosélito. ¿Sí me entiende? Por ganarse a alguien para su religión, digámoslo así. Pero luego de que se lo ganan, lo hacen 10 veces más merecedor del infierno, pues por lo que le enseña. ¿Me explico? Entonces un prosélito es un convertido, ya sea al Señor o a pendejadas falsas. Entonces a este último Nicolás lo habían ganado para el Señor en Antioquía. Eso es lo que están tratando de decirnos ahí. ¿Listo? Después dice, los presentaron a los apóstoles, y acá viene un tema interesantísimo, quienes oraron por ellos y ¿qué? Les impusieron manos. Voy a dejar hasta ahí porque el próximo Shabbat o día de reposo o el próximo sábado vamos a entender un poquito eso. Les impusieron las manos.
O sea, le pegaron un calvazo. ¿Será? ¿Qué será? Porque eso tiene que ver con cosas. Y ahí, después de entender eso un poquito más dentro de 8 días, pues seguimos leyendo, que eso se pone interesantísimo. Pónganse de pie y vamos a orar. Yo espero que haya sacado cosas importantes. Se nos fue mitad de reunión hablando de la columna vertebral, de cómo vivir para Dios y servir a Dios y servir al prójimo, que fueran los 10 mandamientos, muy por encimita. Y alcanzamos a leer un poquito aquí cómo avanzó el tema de los nuevos discípulos, el problema con las viudas y cómo servirles en las mesas los alimentos en esos días, y cómo nos dan un principio que debería ser que los que son llamados a estar metidos en oración y a predicar pudieran hacerlo y que los demás se encargaran de las otras cosas. Hacia allá deberíamos apuntar. Y que nadie es mejor que nadie, y que Dios quiere que tengamos las mismas características en términos de santidad, independientemente en qué rol tengamos en la sociedad, ya sea barriendo calles, ya sea lavando platos, ya sea en una oficina, ya sea de policía, ya sea de gobernante, de rey, de lo que sea. Deberíamos ser, ¿qué? Tener un buen testimonio. ¿Llenos de quién? Del Espíritu de Dios y de sabiduría, la sabiduría no humana, sino la que viene de Dios. Y cuarto, el último, se me fue, ahí decía algo más. Pero bueno, intachable por todo lado. Independientemente de lo que hagamos. Y si usted es una mamá o un padre o una mami que está en casa, que hoy en día se ha desmeritado el estar en casa y cuidar de sus hijos, debería estar llena del Espíritu Santo, intachable, sabia, buen testimonio. Es lo mismo. Si a mí un día me mandaran a ser celador, pues toca ser celador y hágale, porque uno está para las que sea, pero debería ser intachable, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Es igual. Eso es lo que va a hacer que Dios pueda usarnos a cada uno de nosotros, donde sea, como sea. Y los 10 mandamientos no los olvidemos. Si el primero no se cumple, el resto se daña. Eso es como un naipe. ¿Cuál es el primero? Nunca se le va a olvidar el primer mandamiento de los 10. No tengas otros dioses falsos además de mí. Y yo le expliqué, si se le abre el entendimiento cuando uno entiende que uno puede tener más dioses, que no se habla netamente de cosas, sino de a quien que yo digo que amo y a quien yo termino obedeciendo, ese es un Dios. Y nosotros tenemos que dar la vida por el Dios verdadero. Dar la vida es entregar mi voluntad para que se cumpla la de Él. Si a mí me gustaba emborracharme, como Él es mi Dios, ya no me emborracho, porque yo lo obedezco. Punto. Si a mí me gustaba ver pornografía, pero Él me dice, santifícate, pues ya no la veo, porque Él es mi Dios. El que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta. El que no tomaba en serio estos mandamientos, el que no le ponía cuidado a los suegros y a los papás, ahora me los voy a ganar, así hayan sido cafres. La mayoría de papás fallaron, ¿o no? Como usted y como yo. Entonces no es que si la vara para bendecir a los papás fuera su perfección, ¿quién sería bendecido? Ninguno.